Alambres de púas, muros fronterizos y expulsiones rápidas. Todos tienen una opinión y un plan sobre cómo tratar la crisis migratoria en Estados Unidos, pero realmente nadie sabe qué puede ser efectivo. El problema parte, por supuesto, del alto flujo de migrantes que están entrando al país de forma irregular. La gran mayoría de ellos lo hace entrando por la ruta de Centroamérica. Pasan por Nicaragua, Guatemala y llegan a México para cruzarlo y tratar de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Esa frontera la comparten Arizona, Nuevo México, California y Texas. En medio de todo este problema hay dos partes que están completamente enfrentadas por qué hacer con los migrantes. En una esquina el Estado Federal de Estados Unidos, la administración de Joe Biden, y en la otra, con más de 25 millones de habitantes, el gigante del sur, el estado de Texas. Pero, ¿y por qué están peleando tanto? Comencemos por un dato para poner en contexto la discusión. Según datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, ha habido encuentros que implican la entrada al territorio estadounidense de más de 300,000 migrantes en suelo tejano, una tercera parte de toda la cifra de lo que va en 2024. Sí, es un problema que termina afectando a todo el país. Porque los migrantes no solamente entran para quedarse en Texas, pero es un asunto que el gobernador del estado, Greg Abbott, se está tomando como una de las grandes problemáticas de su gobierno. El problema es que las medidas que están tomando entran a chocar con las políticas migratorias nacionales. Y eso no solamente las entorpece, sino que también termina trayéndole problemas diplomáticos con los estados vecinos. Específicamente con México, con quien Texas comparte fronteras. El primer round de esta disputa se dio con la instalación de un alambre de púas en todo lo que va de su frontera. Según Abbott, el incrementar la dificultad poniendo este alambre de púas iba a terminar persuadiendo a los migrantes para que no crucen la frontera. Este es un punto clave para todas las políticas que toman tanto el Estado como el gobierno federal. Todos buscan persuadir a los migrantes, aunque las cifras sigan constantes o en aumento, indicando todo lo contrario. Pero volviendo al alambre, terminamos en una escena en la que por un lado la patrulla fronteriza, que obedece al gobierno de Biden, quitaba el alambre que habían instalado. Y en el otro extremo los oficiales tejanos seguían instalando más alambre. Al final este round lo terminó ganando la administración Biden, en un caso muy breve que llegó a la Corte Suprema de Justicia, por lo que terminaron retirando el alambre, a pesar de que la Fiscalía General de Texas alegaba que al hacerlo estaban violando propiedad estatal. Sin embargo, ahora el pulso sigue siendo de orden jurídico, pero no implica directamente medidas contra los migrantes como poner más alambre o construir directamente más muro, como el que ya existe en la ciudad del Paso y fue construido durante la administración de Donald Trump. Las administraciones de Biden y la de Abbott están fuertemente enfrentadas por la ley estatal SB 4, que fue aprobada en diciembre del año pasado y dota de ciertas facultades a Texas para manejar la crisis migratoria. Entre las facultades que le va dando están la autorización de más de $1,5 millones para que a futuro construyan más muros. También faculta a los jueces estatales para detener o expulsar migrantes que sean capturados entrando al país en los encuentros. O sea que terminan haciendo la misma labor que hace la patrulla fronteriza, la misma que suministra los datos con los que empezamos esta explicación. El problema, según la administración Biden, es que la SB 4 se cruza en el camino con varias leyes federales que ya tienen un camino establecido. Esto para lo que respecta a entradas al país o deportaciones. Es decir, el proceso establecido a nivel nacional. Básicamente todos los migrantes que deporte Texas, si se llega a aplicar la ley, se tienen que ir para México. Y la mayoría de estos migrantes no son mexicanos, lo que convierte todo en un problema binacional. México, por supuesto, ya dijo que rechaza esta y cualquier legislación. El pleito en este momento ya está en el Tribunal Oeste de Texas, en la jurisdicción del juez David Ezra, que fue nombrado por Ronald Reagan hace más de 30 años. Ezra ya estuvo analizando el caso y en una de las diligencias le dijo a los abogados de Texas que bajo la lógica de la defensa que ellos están presentando, cada estado podría determinar sus propias leyes migratorias. Y básicamente esto rompe la lógica de la Unión Americana que dicta la Constitución y pasa a un modelo de confederación de Estado. Mientras tanto, ambas partes tienen hasta el 5 de marzo para presentar nuevos argumentos antes de que el juez tome una decisión. Pero si no lo llega a resolver, el caso puede escalar hasta la Corte Suprema de Justicia, en donde se terminó resolviendo hace más de 10 años un caso parecido con Arizona, que pretendía leyes bastante similares y terminó ganando la administración de Barack Obama. Pero detrás de toda esta discusión entre gobierno estatal y federal se cuelan otras discusiones, como la vieja intención secesionista de Texas de ser un estado soberano, es decir, ser otro país. El Texit es una propuesta muy vieja que volvió a coger fuerza en esta coyuntura.
Incluso varios legisladores pretendían que mientras se votaba para un presidente en noviembre de este año, se llevara a cabo un referéndum independentista. Pero volviendo a la disputa, lo cierto es que ni Biden ni Texas han logrado que sus medidas logren el objetivo que todos están persiguiendo: persuadir migrantes para que dejen de cruzar y a su vez frenar el flujo migratorio. Y la verdad es que no lo van a hacer mientras piensen que la manera de frenar su llegada es ponerles más barreras y hacer más difícil el camino. ¿Y usted cree que algunas de estas medidas son efectivas para frenar la crisis que están viviendo con los migrantes? Participe de la conversación en los comentarios y no olvide suscribirse a todas las redes sociales de El Espectador.